clase de hoy es sobre el mundo microbiano, entonces voy a hablar sobre bacterias, arqueas y virus. También, como les digo, mi nombre es Keylor Rojas. Soy un bicho raro de formación, pero diría que soy más un ecólogo microbiano. He trabajado estudiando las poblaciones de microorganismos, tanto bacterias, hongos, diferentes tipos de hongos, diferentes tipos de bacterias, en diferentes ambientes, en diferentes partes del planeta. Y bueno, es un poco mi pasión entender cómo intervienen los microorganismos, las diferentes poblaciones, cómo se relacionan entre ellas y eventualmente también cómo los podemos utilizar para diferentes aplicaciones biotecnológicas. Vamos a cubrir en realidad la mayor parte del árbol de la vida y entonces en el resto de la carrera probablemente no va a haber mucho de esto, sin embargo quiero dejar, esa es mi primera idea clave. El árbol de la vida es inmenso, ¿verdad? Y hay grandes partes del árbol de la vida que a veces no se pueden estudiar en detalle, pero entonces voy a tratar de darles un review de los principales grupos y más o menos cómo funcionan, cómo los conocemos hasta ahora. Quisiera empezar o remontarme al origen del universo. Como todos ustedes saben, más o menos hace 13.7 billones de años se dio el Big Bang y a partir de ahí se originó el universo y luego la vida tal cual la conocemos hoy. Más o menos hace 4.6 billones de años se originó el sistema solar y dentro de ellos el planeta Tierra. Entonces, bueno, voy a acercarme un poquito más aquí. Si lo queremos ver de otra manera, de 13.7 billones de años hasta los 4.6 billones de años se dio el origen de la vida en el planeta. De 4.6 billones de años a más o menos 3.8, 3.6 billones de años, ya tenemos las primeras evidencias de los primeros organismos de la vida en el planeta. En realidad son bueno, hay algunos sedimentos, tanto en Australia como en Groenlandia, que han mostrado la presencia, por ejemplo, de cianobacterias. Y ahora también se están estudiando algunos otros que podrían dar la presencia de arqueas. Esto quiere decir que, bueno, de la nada hasta tener organismos unicelulares, lo que llamamos como vida, se tardó 1 millón, más o menos, en realidad menos, como unos 0.8 billones de años. A partir de ahí, digamos que empezó la vida en el planeta y las cianobacterias empezaron a cambiar totalmente las condiciones de vida en el planeta. Entonces, pasando originariamente de un mundo anóxico a condiciones óxicas. Entonces, más o menos estuvimos gran parte de la vida en el planeta, más o menos hasta los 2 billones de años, hasta hace 2 billones de años. Entonces, la atmósfera de condiciones anóxicas a óxicas hasta... y entonces, el tener condiciones óxicas en la atmósfera del planeta permitió, entre otras cosas, un mayor crecimiento, un mayor aporte de los eucariontes. Y hasta hace más o menos 900 millones de años aparecieron los metanozoas. Y entonces, ya con una atmósfera de un 20%, tal cual la tenemos hoy, se dieron otros cambios para ver mayor evolución de los eucariontes. Si lo quisiéramos ver, voy a ponerlo en otra analogía. Si de toda la vida en el planeta fuera, si la midiéramos en un reloj de 24 horas, los humanos aparecimos nada más a las 11 de la noche con 59 minutos con 40 segundos. Es decir, nuestra participación en la historia de la vida del planeta es minúscula. Y el resto, digamos, ha sido gran parte o en su mayoría por los microorganismos. Voy a ampliar un poquito más sobre esto más adelante. Durante los primeros millones de años, entonces, como dijo, toda la vida del planeta fue procariótica.
los procariotas, entonces, son microbios unicelulares carentes de organelas, que todavía son muy abundantes. Tenemos billones en el cuerpo. Creo que, bueno, más adelante incluye un par de diapositivas sobre el microbioma humano, pero en realidad, más o menos se sabe que hasta el momento los seres humanos, tal cual nos concebimos nosotros, yo no sé si ustedes se han preguntado quién soy yo, y uno puede tener varias concepciones filosóficas y psicológicas, pero también desde un punto de vista biológico, ¿quién soy yo? Soy mis células eucariontes. Quisiera darles una noticia, o no sé si algunos de ustedes la han escuchado anteriormente. Más de la mitad de las células de mi cuerpo no son eucariontes, son básicamente de bacterias, y todavía no se han contabilizado bien cuántas son de arqueas, cuántas son de hongos, cuántas son de protistas. Y lo otro es que en realidad somos un macroecosistema donde los organismos que viven en el intestino son muy diferentes a los que viven en la garganta, en la boca, en los órganos de reproducción, en la piel. Entonces, en realidad, somos un conjunto los humanos somos un conjunto de microorganismos. Les voy a dar un dato que es un poquito más asombroso. Más o menos, los seres humanos tenemos 30,000 genes, más o menos. Sin embargo, si sumamos todos los genes distintos que hay en los organismos o los microorganismos dentro de los seres humanos, podemos hablar desde entre 200,000 y 2 millones de genes distintos. Imagínense ustedes la cantidad de funciones y la cantidad de cosas que están haciendo los microorganismos en el cuerpo humano. Entonces, inclusive, no sé, más adelante lo vamos a ver, pero genes involucrados con el comportamiento, síntesis de diferentes moléculas que tienen señalizadores, transportadores, neurotransmisores. Entonces, otra vez, uno se podría preguntar quién soy yo, ¿verdad? Desde un punto de vista biológico. Bueno, para continuar, las bacterias, como las arqueas, son procariotas muy pequeños que varían de 0.2 a 10 micrómetros de diámetro. Aquí quisiera que se aprendieran ese numerito. Punto 2 es el límite en el cual normalmente se definen los microorganismos. Entonces, cuando uno hace análisis de muestras, de agua, de sedimentos, siempre se filtra por ese tamaño para recuperar nuevamente todo lo que son bacterias. Por debajo de ese tamaño puede ser que que hayan otro tipo de organismos, normalmente virus. Vean, voy a irme para atrás porque hay una idea que estuve pensando si se las decía o no, pero igual se las voy a decir. Vean, algo que a mí me parece un poco incongruente en los modelos de la evolución de la vida en el planeta es cómo, veamos este punto, digamos que estamos en 3.8 millones de años, y de 3.8 millones de años fue lo que tardó la evolución en hacer de un organismo primitivo, como una bacteria o una arquea, hasta tener un humano. Eso se tardó la evolución en hacer algo así, ¿verdad? Habiendo ya evolucionar desde una bacteria o una célula con todas las funciones vitales hasta tener un humano. Lo que a mí nunca me ha calzado, de verdad, es cómo se tardó, sí, estoy diciendo, de 3.8 millones hasta ahora para tener evolucionar de una célula en humano. Por otro lado, tener de la nada, hasta tener el primer organismo simple, se tardó 0.8 billones de años. A mí siempre me ha dejado esto con la duda, ¿cómo pudo haber sido tan rápido? Si en realidad debió haber sido mucho más lento. Mi única explicación es, de verdad, origen de la vida un poco externa, ¿verdad? Ciertamente se ha probado y hay gente que ha debatido, ¿verdad? Entonces, que la evolución digamos, in vitro, y que se pueden formar moléculas
relativamente complejas, ¿verdad? Sin embargo, también hay alguna evidencia de organismos en metales, digamos en meteoritos. Por otro lado, ahora, no sé si saben, se han hecho algunas expediciones para estudiar un poco, tanto Marte, donde se han encontrado lagos profundos, es decir, lagos debajo de la corteza de la Tierra a más de 1 kilómetro, y luego también en Europa un satélite de Saturno. Y en ambos están buscando agua, pero están buscando algo muy parecido a lo que ya se ha encontrado en el planeta. Se han hecho exploraciones, por ejemplo, en Antártica, donde lagos ubicados también a más o menos 1000 metros debajo de la superficie de la Tierra, y voilà, que encontramos poblaciones de microorganismos súper abundantes. Yo inclusive participé en algunos estudios estudiando hongos en esas condiciones, y también ya hay muchos hongos, sobre todo poblaciones basales de los hongos primitivos. Pero lo que quiero decir con esto es que a veces de los esquemas de la evolución de la vida en el planeta hay cositas que no calzan, ¿verdad? Y puede ser que más adelante, más cuando ya se exploren, porque ahora se han detectado nada más por satélites, pero hay más o menos un consenso entre toda la gente de la NASA de que ambos lugares estarían colonizados por vida, y básicamente por vida microorganismos. Me devuelvo a donde estaba, y es que a veces me emociono, entonces, bueno, voy a seguir ahí. Bueno, continúo. Los microorganismos, como todos saben, son microscópicos, entonces pueden ser unicelulares, pluricelulares, procariotas, eucariotas, autótrofos o heterótrofos. Autótrofos es que producen su propio alimento o su propia energía, y heterótrofos es que se alimentan a partir de otros. Entonces, la célula realiza por sí misma todas las funciones vitales. Esto es una cuestión que más adelante la vamos a ver. Les voy a plantear la pregunta, ¿verdad? ¿Qué concebimos por un organismo vivo? Y sobre todo ahora que estamos sufriendo la pandemia del COVID-19, ¿cómo puede ser algo no tan vivo que está afectando tanto a los vivos, ¿verdad? Entonces hay gente que desde hace tiempos hay toda una guerra a ver cómo clasificamos o reclasificamos a los virus. Y bueno, pero hasta lo que tenemos hasta el momento es que los microorganismos son ampliamente heterogéneos, ¿verdad? Entonces, sí, se encuentran, hasta donde sabemos, en 3 grandes dominios que son bacteria, arquea y eucaria. Esta propuesta de la distribución del árbol de la vida en 3 grandes dominios se realizó hace algunos años, básicamente por Carl Woese. Esta es la única foto que yo pongo de una persona casi que en todos mis cursos, pero me parece que él hizo un antes y un después en lo que se entiende en la vida. Él empezó a estudiar el ARN ribosomal de algunos organismos, y encontró que algunos que no encajaban, que eran muy diferentes. Entonces, él planteó en sus inicios separar el dominio, un nuevo dominio, y crear las arqueas. En su momento, yo no sé por qué los científicos generalmente somos muy escépticos, ¿verdad? Y entonces, antes de esto, cuando yo estaba en la escuela, uno estudiaba que habían 5 reinos, nada más, ¿verdad? Una cosa súper desactualizada, y bueno, también es que estoy un poquito más viejo, pero yo no sé cómo se estudiará ahora, pero creo que no sé cómo estarán los libros de texto, ¿verdad? Todavía son 5 reinos, y eso es lo que les comentaba a ellos la vez pasada que hablábamos. No me digas que todavía se usa. Sí, porque todavía el ministerio usa la clasificación de Whittaker de los 60. Sí, no puede ser, no puede ser. Bueno, el tema es que luego de eso evolucionó a un sistema donde por lo menos se distinguía procariontes y eucariontes, ¿verdad? Y entonces, digamos que continuaba un poco con la lógica de tener un sistema más o menos binomial, ¿verdad? Y por otro lado, el otro revés, digamos, que tuvo él, es que nadie quería aceptarle esta historia, porque toda la taxonomía normalmente fue basada en caracteres morfológicos en lugar de caracteres moleculares.
Y entonces tuvo gran resistencia. Sin embargo, ya después, para más o menos 1996, con las nuevas posibilidades y nuevas tecnologías, se pudo secuenciar totalmente un genoma de una arquea. Y bueno, y además de poder, eran difíciles de aislar, pues se lograron aislar algunos. Entonces ya se conformaron una serie de caracteres adicionales donde se terminó por comprobar. Pero lo que voy con esto es que la vida es en realidad mucho más compleja como nosotros la vemos, y en realidad la mayor parte de la vida es microscópica. Lo macro en realidad es una puntita del árbol de la vida, pero todas las posibilidades, los genes, la variabilidad que existe en realidad es microscópica. Por eso es tan apasionante, ¿verdad? Tenemos, ¿no?, órdenes de magnitud. Con solo salir al patio y estudiar un gramo del suelo, podríamos tener material suficiente para estudiar toda la vida, ¿verdad?, por la cantidad de cosas que pueden existir ahí. Y bueno, las arqueas y las bacterias son bastante similares en tamaño y en forma, pero difieren a nivel molecular. Se diferencian en la composición química de las paredes celulares. Entonces, bueno, más adelante lo vamos a ver, pero recuerden, el peptidoglucano es es una molécula clave en la cual se diferencian. Y también en la estructura de la ARN polimerasa. Aquí tenemos, esta es una bacteria y esto es una arquea. Nada más un pequeño detalle, cuando en latín, pero en inglés también, cuando uno escribe bacterium, es cuando se refiere a un solo organismo, a uno. Y normalmente bacteria es cuando se habla en plural. Igual con arquean, cuando tenemos un ejemplar, y arquea en general es para referirse a todos. Nada más un pequeño detalle. Bueno, los microorganismos entonces viven en diferentes hábitats. Entonces tenemos entornos calientes, respiraderos en aguas, ventilas termales profundas. Luego tenemos, bueno, esta es una foto de Rincón de la Vieja. Entonces, de ahí hemos analizado una gran diversidad de microorganismos presentes a, creo que eran 91 grados, pH 2. Tenemos organismos que viven en ambientes subterráneos de alta presión, con altísima presión. Por ejemplo, en estos momentos estamos describiendo las poblaciones de hongos, pero también igual viven bacterias a 3.500 metros en las profundidades cerca del mar de la isla del Coco. Ambientes fríos, entonces en realidad los ambientes fríos le hacen poco a las bacterias, pueden vivir bien. Ambientes salinos, entonces sí, como por ejemplo el mar muerto, hemos encontrado un montón de organismos, de arqueas. Ácidos, inclusive, por ejemplo, en estos momentos hemos muestreado el volcán Poás. Bueno, estamos haciendo un estudio mostrando diferentes ríos ácidos que salen de los diferentes volcanes, pero hay uno particular que me parece interesantísimo, es el volcán Poás, que hemos encontrado una altísima diversidad de organismos en un pH 0. Imagínense ustedes. Y bueno, por supuesto, existen organismos en entornos moderados como el cuerpo humano. Quisiera volver un poquito a lo que es el microbioma humano. Entonces, que les quiero comentar antes de empezar con el tema, que es, este se puso de moda tal vez hace unos 5 años en el estudio. Sin embargo, es algo que me ha cambiado. Yo empecé digamos, a estudiar y apasionarme por este tema, y que me ha cambiado mis hábitos personales. Entonces, aquí quisiera ya más, tal vez más personal, darles un consejo o desde un punto de vista biológico. Como les dije, los seres humanos, entonces en realidad somos un macroecosistema o en realidad un ecosistema complejo con múltiples hábitats. Y así nos hizo la evolución. Entonces, para que tengamos, no todas las funciones las realizan nuestras células eucariontes, sino una gran cantidad de funciones las realizan los microorganismos que están asociados a nosotros. Y por tanto, el garantizar esa variabilidad y esa amplia diversidad de los organismos dentro del cuerpo, hay que mantenerla. Y entonces,
ejemplo, grandes de los trastornos que estamos viendo en la vida moderna han sido, por ejemplo, por los cambios en la dieta. Las poblaciones más grandes de microorganismos en el cuerpo en realidad están en el tracto digestivo. Y el tener una dieta muy reducida o alimentos preprocesados que no contienen bacterias y tal, ha hecho que perdamos gran cantidad de los microorganismos que deberían estar ahí y de las funciones que deberían estar ahí también. Y esto ha implicado también entonces la aparición de una serie de enfermedades, ¿verdad? Ya hay suficiente evidencia que se relaciona con, bueno, ahora lo vamos a ver más adelante, pero por ejemplo, colesterol o enfermedades neurodegenerativas o enfermedades inclusive con el comportamiento. Y entonces, lo que yo he aprendido de todo esto, de estudiar el sistema humano, al menos de índole práctica, yo les sugiero, traten de tener una alimentación lo más variada posible. Ojalá con la menor cantidad de alimentos preprocesados, es decir, que no tienen fuentes de microorganismos. Ojalá la mayor cantidad de verduras, frutas, que vamos a tener los organismos que están ahí directamente y variados para tratar de vernos como un ecosistema en donde se pueden controlar, inclusive. Por eso es que alguna gente ahora está prescribiendo probióticos y es un tema que podemos hablar más adelante. Pero muchos de los desequilibrios que vemos, por ejemplo, cuando hay una persona que tiene altísimas diarreas, normalmente se asocia con la presencia de algunos pocos organismos y patógenos, por ejemplo, Firmicutes y dentro de estos Clostridios, ¿verdad? Entonces, si tuviéramos una alimentación mucho más variada y más equilibrada, digamos, en términos de inputs de microorganismos, estos mismos microorganismos se encargarían de controlar las poblaciones de otros patógenos. Y entonces, simplemente ese es mi consejo, ¿verdad? Alimentación variada para tener un microbioma variado. Se define el microbioma humano como el conjunto de microorganismos, entonces bacterias, arqueas, virus, hongos, protistas que residen en el cuerpo. Están asociados a los humanos, me encanta, esta es casi que como la definición de matrimonio, asociados a los humanos tanto en la salud como en la enfermedad. Hay crecientes evidencias que hay asociaciones de ciertos grupos con ciertas enfermedades. Se estima que la proporción, hace un tiempo se estimaba que la proporción de células bacterianas respecto a las células humanas era de 10 a 1. Sin embargo, ahora se sabe, se han hecho mejores estimaciones, que hay más o menos 3.8 por 10 a la 13 bacterias, respecto a 3 por 10 a la 13 bacterias humanas, es decir, 1.3 respecto a 1. Esto no incluye, por supuesto, las cantidades de arqueas que pueden haber, la cantidad de protistas, la cantidad de hongos que puedan haber, que entonces en realidad pueden ser más. Otro aspecto importante es que la mayoría de microorganismos no son cultivables. Es decir, que no se pueden aislar en una placa Petri o en un medio de cultivo tradicional. Respecto al microbioma humano, entonces se han distinguido más o menos 10.000 especies de bacterias. Y en general, se sabe que hay algunos pocos organismos que son muy abundantes y muchos otros que son poco representados. En general, hay variaciones amplísimas en las diferentes partes del cuerpo, entonces se han distinguido. Sin embargo, se sabe que hay mayor cantidad de microorganismos en el intestino, luego en la boca, luego en la piel y luego en otros órganos como en la vagina. Vean, aquí no necesitamos ver en detalle cada una de las partes del cuerpo. Lo que quiero ver es simplemente cada uno de los colores corresponde a diferentes filos de microorganismos, y entonces si analizamos las proporciones en el pelo, en la cavidad oral, en el esófago, en el estómago, en el colon, en la vagina, lo que vemos es una amplísima diferencia. Entonces, confirmando esto que les comenté antes, que en realidad somos un macroecosistema con diferentes poblaciones. Hay más o menos 360 veces más genes microbianos que humanos, como les comenté antes, y que hay funciones que se mantienen, pero especies varían. Esto es otra de las cosas que a veces los biólogos tal vez nos sesgamos un poco en estudiar quién está ahí y no tanto el qué es lo que están haciendo, ¿verdad? Y si lo vemos a un nivel más molecular,
en realidad esto pasa, ¿verdad? Para los ecosistemas, por ejemplo, como el ecosistema del tracto digestivo, es más importante que estén las enzimas para degradar diferentes sustratos que no importa la especie que esté. Entonces, lo que se ha visto es que hay variaciones, por ejemplo, en las poblaciones de microorganismos, pero las funciones más o menos se mantienen equilibradas. Otra cosa que se ha visto es que hay grandes variaciones en el tiempo, entonces no es lo mismo una persona joven que un adulto mayor, en la geografía, en el sexo, inclusive en las etnias, y mucho en las etnias asociadas con las comidas que se comen. Pero también se ha podido identificar que las poblaciones, hay grandes diferencias entre las personas. Y entonces que la estructura general y la composición de las comunidades dentro de una persona pueden considerarse como una huella dactilar. Esto inclusive también tiene diferentes aplicaciones, por ejemplo en la medicina de precisión, en donde se ha visto que la prescripción de un medicamento particular no se degrada, no se digiere igual dependiendo de la microbiota que tengan las personas. Entonces, en un momento se podría prescribir primero analizar el microbioma y luego prescribir el medicamento para que funcione con mayor precisión. Otra cosa que les quería comentar es que la biomasa, si consideramos toda la biomasa que hay en el planeta, tanto nada más viendo gigatoneladas de carbono, bueno, en la parte terrestre tenemos una abundancia de plantas, pero quienes siguen en abundancia son las bacterias y los hongos, para que vean ustedes que también, aunque son microscópicos, pero si sumamos todo, es una cosa gigantesca, ¿verdad? En cuanto a biomasa. Y eso tiene que ver, tiene implicaciones directas en cuanto a los ciclos del carbono. Muchos decimos que la vida empieza y termina con las bacterias, ¿verdad? Tenemos desde bacterias que están fijando CO2, produciendo, que luego son alimentadas por otros organismos, que luego esos organismos se comen a otros, hasta que, por ejemplo, llegan a los humanos y luego nosotros nos morimos y luego hay otra vez bacterias que están descomponiendo y remineralizando y haciendo disponibles esos nutrientes para otros organismos. Entonces, y si lo vemos entonces, ¿cuánto representan en términos de carbono? Es una parte considerable. Otra de las cosas que a mí me parecen maravillosas, y aquí dejo el título original de este paper, que tenía un poquito viejito, un poquito viejo, pero lo titularon así, The Unseen Majority, y es la mayoría que no vemos. Y, por ejemplo, ellos analizaron cuál es la abundancia de diferentes organismos o microorganismos en 1 mililitro de agua de mar. Y entonces, por ejemplo, hay 10 millones, al menos 10 millones de virus fagos en 1 mililitro de agua de mar. Hay 1 millón de bacterias heterotróficas, 100.000 bacterias fotosintéticas, 4.000 protozoarios, algas, zooplancton. Para que vean ustedes la cantidad impresionante. Igual podríamos hablar de la cantidad de procariontes en hábitats acuáticos o inclusive en un centímetro cuadrado, un centímetro cúbico de suelo. Taylor pregunta a Priscila que por qué es que no se pueden cultivar algunas. No soy yo. Es que el tema es que encontrar las condiciones adecuadas para que un organismo crezca es muy difícil. Entonces, normalmente, cuando nosotros, para cultivar organismos, uno lo que utiliza son unas fuentes de carbono sencillas y ponen algunas sales, ¿verdad? Y luego lo que hace es poner una parte de agua o de un tejido, del intestino o el interior de una planta o un poquito de suelo. Y lo que va a crecer ahí son algunas bacterias o algunos microorganismos que tienen capacidad para usar esos sustratos. El tema es que, y en realidad más o menos se sabe que es entre un 2, alguna gente que lo está pulsando más está obteniendo hasta un 5% de lo que realmente existe. Pero en la naturaleza nada es así de sencillo. En realidad lo que pasa es que
los alimentos están encadenados. Entonces, por ejemplo, hay una bacteria que utiliza el azúcar para comerse algo. Y los subproductos de eso son utilizados por otra bacteria. Los subproductos de esta segunda son utilizados por los de una tercera. Y los de esta tercera por una cuarta. Entonces, hay un encadenamiento tal cual, en el cual es casi que imposible tener las condiciones o producir el subproducto que necesitaría esa cuarta o quinta organismo en la cadena. Por eso es que es muy difícil poder darle las condiciones adecuadas. Lo que está haciendo ahora mucha gente es haciendo, digamos, cultivos heterogéneos. Entonces ya no interesa tener cultivos puros, sino hacer mezclas. De hecho, bueno, me voy a brincar un montón casi al final de la presentación, pero hace poco describieron una nueva arquea que se llama Lokiarchaeum. Tienen todos los nombres de estas mitologías escandinavas. Y lo que hicieron para poder cultivarla, duraron 8 años en un fermentador y no la pudieron cultivar sola, sino en conjunto con otro organismo. Imagínense ustedes, bueno, un detalle curioso, primero 8 años, ¿verdad? Si era la tesis de alguien, tardó en graduarse, pero por otro lado, fueron unos japoneses, unas arqueas de un sedimento, pero por otro lado, tuvo que hacer en combinación con otros, ¿verdad? Porque aparentemente lo que el otro producía, el otro lo estaba subutilizando. Pero en realidad es un gran reto todavía el poder cultivar los organismos. Voy a continuar. Pero han habido grandes avances en la historia, digamos, de la microbiología. El primero fue en 1676, cuando Anthony Van Leeuwenhoek reportó el primer microscopio que todavía existe, está en un museo y todavía uno puede ver organismos en aguas. A partir de ahí, hasta 1977, se empezó el tipo de secuenciación. Volviendo a los avances en la microbiología, bueno, entonces en 1977 apareció la secuenciación, ya para 1990 se describió la primera comunidad de organismos utilizando el ARN ribosomal, y a partir de ahí han aparecido nuevas tecnologías de secuenciación que han aumentado, pero una cosa bárbara, la cantidad de información información genética que se puede obtener en estos momentos. Y entonces hoy, por ejemplo, uno puede secuenciar un genoma. Bueno, los genomas humanos ahora están en más o menos, están entre 100 y $1000 secuenciar un genoma humano. Hay más de medio millón de genomas secuenciados, y eso que es un genoma más complejo. Pero ya secuenciar una bacteria puede costar entre 200, no sé, 200, $300. Entonces es una cantidad de información en la cual ya podemos saber también todos los genes de un organismo, saber sus funciones, su utilidad. Entonces, ahora el gran reto más bien es qué hacer con tanta información. Ahí es donde luego de la microbiología también hay otras nuevas necesidades, por ejemplo, el manejo de la ciencia de datos. Les dejo esa cuñita ahí porque eso me parece que va a ser estratégico en su vida profesional. Bueno, les presento al árbol de la vida. Ven ustedes que es una cosa magnífica, gigantesca. Toda esta parte de aquí arriba son las bacterias. Aquí en esta colita de este lado tenemos las arqueas, y esta puntita aquí tenemos los eucariontes, y vea, o pistoconta. Bueno, que es, nosotros en ese gran grupo estaríamos nosotros, ¿verdad? Somos una cochinadita. Todas estas cosas que tienen un puntito rojo, es una gran parte del árbol de la vida que no ha podido ser cultivable. Sin embargo, cuando extraemos ADN del ambiente, son muy abundantes, y cuando son muchos, por ejemplo, hemos podido recuperar los genomas enteros, y un genoma recuperado, pero sobre el cual no existe un aislamiento, entonces se conoce como especies o grupos candidatos. Entonces se llaman grupos candidatos, porque existe el ADN, las secuencias y todo, como en los virus en algunos casos, pero no se pueden cultivar directamente.
Y lo otro es, vean ustedes la cantidad de grupos de bacterias que han sido, la mayoría que hay organismos aislados, en algunos pocos no, pero dentro de ese grupo sí hay otros ejemplares que han sido aislados, para que vean que el árbol de la vida es gigantesco. Y aquí abajo tenemos las arqueas y, bueno, aquí tenemos los eucariotas. Voy a entrar con las bacterias. Entonces, son microorganismos procariotas de 0.2 a más o menos 10 micrómetros. Tienen diversas formas, entonces hay formas de filamentos, esferas, barras, corchos, hélices. Una característica importante es que no tienen núcleo definido ni presentan organelas, aunque en esto hay algunas que tienen, como en todo, siempre hay algunas excepciones. Por ejemplo, de estas bacterias que les dije que se aíslan o que se encuentran, por ejemplo, en las lagunas como el volcán Poás, hay algunas que tienen unas pseudoorganelas que se llaman magnetosomas. Estos son una cosa interesantísima que tienen algunos grupos de bacterias, el tener magnetosomas. Tienen algunas partículas magnéticas que les permite, por magnetismo, poder tener dirección. Entonces, que les sirven. Hay otras que tienen yacimientos de calcio, entonces los pueden incorporar o sacar, entonces, por ejemplo, para poder flotar. Hay algunas variantes de estas membranas que pueden existir. La otra es que la mayoría de bacterias, o muchas, disponen de flagelos u otros sistemas de desplazamiento. Entonces, en general, las bacterias ahora, entonces la mayor parte de la clasificación se basa en la secuencia de ADN, aunque todavía subsisten otros sistemas de clasificación basados en la forma. Entonces, por ejemplo, ustedes escuchan bacilos, cocos, diferentes medios de locomoción, algunos que tienen pigmentos, diferentes densidades particulares de nutrientes, algunos que están solas, otras en colonia. Y la otra característica para distinguir las bacterias es la tensión de Gram, que conocemos como Gram positivas o Gram negativas. Entonces, dentro de las formas tenemos, como dije, cocos, bacillus, espirilos, vibriones. También tenemos, las bacterias se pueden clasificar en Gram positivas, Gram negativas. En cuanto a la obtención de energía, podemos hablar de autótrofas y heterótrofas. Y dentro de las autótrofas, entonces tenemos los que obtienen su energía a partir de la luz. Hay otros que obtienen la energía a partir de compuestos disueltos, entonces básicamente como óxido reducción. Se conocen como quimiótrofas, y existen otras que obtienen, por ejemplo, que viven directamente. Por ejemplo, se han encontrado bacterias que viven a 3.000 metros de profundidad luego del fondo marino. O sea, y que viven directamente al sustrato mineral, incluso que pueden utilizar para obtener el carbono como aceptores de hidrógeno. O sea, con un metabolismo súper complejo, pero en condiciones más inesperadas, y ahí hay microorganismos, y bueno, estos se les conocen como litótrofas. También otra forma de caracterizar las bacterias es a partir de los requerimientos de oxígeno. Entonces, que ya han escuchado, términos como aerobias y anaerobias. Esta bacteria roja que tenemos aquí es un aislamiento de una cepa de Serratia. Si ustedes lo vieran, es un rojo hermoso. Bueno, así se ve hermoso, pero tenerlo en la mano, ¿verdad? O aislarlo es hermosísimo. Sin embargo, es una bacteria que normalmente cuando uno la cultiva es blanca, pero cuando está expuesta a la luz se pone con este rojo hermosísimo. No sé si ustedes han escuchado de una festividad católica que se llama el Corpus Christi, que fue donde el pan se transforma en la sangre de Cristo, bueno, no sé, en la carne. Y esto fue porque en algún momento en Italia un monje tenía una hostia, después la sacó y la puso a la luz y se puso roja, ¿verdad? Entonces todo lo asociaron con algo un poquito más místico, pero tiene una explicación muy biológica, ¿verdad? Que ese pedazo, esa hostia estaba contaminada con esta bacteria, y simplemente donde se puso la luz, pues, se puso el color. Esta otra bacteria que está abajo son unos actinomicetos. Estos son también de los organismos más interesantes para trabajar. Los de arriba son un poquito más suavecitos, estos son como más costrosos, como decir un grano.
producen esporas y producen una cantidad altísima de nuevos metabolitos. Entonces, mucha gente los estudia para encontrar, por ejemplo, antibióticos. Muchos de los antibióticos se han descubierto a partir de ahí. Entonces, en cuanto a volviendo a las formas, tenemos cocos, como por ejemplo los estafilococos. Los estafilococos son bacterias, por ejemplo, los causantes de son estafilococos. Tenemos bacilos como el Mycobacterium tuberculosis, el causante de la tuberculosis, o los vibrios como el del cólera. Streptococos, strepto es como varios cocos juntos, ¿verdad? Como decir un rosario. O streptobacilos, como decir varios bacilos juntos. Entonces, como el del Bacillus anthracis, que produce el anthrax, que es una toxina usada como arma biológica. Spirillus, como el Helicobacter pylori y el Helicobacter, como ustedes saben, bueno, vive en los intestinos, sobre todo hay una alta prevalencia en las poblaciones de los costarricenses, y está asociado con el cáncer de estómago. Hay diplococcus como Neisseria, la que causa la gonorrea, ¿verdad? Diplo de dos cocos, cocobacillus como Yersinia pestis, que fue el causante de la peste bubónica en Europa, que se echó un tercio de la población, ahora que estamos hablando de pandemias. Y luego, como espiroquetas como treponema, que es otra enfermedad de transmisión sexual. Aquí quisiera hablar un poco sobre las paredes celulares y cómo se diferencian las gram positivas de las gram negativas. Normalmente, las gram negativas tienen una primera membrana interna que está constituida básicamente por fosfolípidos, ¿verdad? Con algunas incrustaciones de proteínas. Luego tenemos un espacio periplasmático en el cual puede haber o no puede haber, pero es una cantidad muy pequeña de péptidoglucano. Y luego tenemos una membrana externa que tiene otra vez fosfolípidos, proteínas, lipopolisacáridos, algunas porinas, que es por donde entran algunas diferentes moléculas. Vean que aquí la capa, el espacio periplásmico que está entre las dos membranas celulares, tiene peptidoglucano, pero tiene muy poco. Las gram positivas en realidad entonces tienen una sola membrana citoplasmática y tienen una recubierta muy grande de peptidoglucano. Esto tiene muchas implicaciones. Básicamente, el peptidoglucano se asocia con el cristal violeta y entonces cuando uno hace un gram se ve una tinción azul, ¿verdad? Como en esta condición en realidad en las gram negativas es muy poco, entonces no es suficiente, y luego se usa un segundo colorante que se llama safranina, que tiñe en general todos los tejidos, entonces por eso se ven rojas. Entonces, normalmente, si hay peptidoglucano, la bacteria preferiblemente se va a teñir de azul, y si no, por defecto, se tiñe de rojo. Algo importante, otra vez, del peptidoglucano es que las arqueas, por ejemplo, no tienen peptidoglucano. Entonces, curiosamente, cuando se hacen diferentes estudios, sobre todo de fósiles, se puede distinguir, de acuerdo a la presencia o ausencia de peptidoglucano o los perfiles de lípidos, las diferentes estructuras, inclusive la taxonomía de las bacterias. Entonces, una forma indirecta de hacer taxonomía de las bacterias. Básicamente lo que creo que se va a hacer en un laboratorio cuando se pueda, y se va a hacer tinción gram. Entonces normalmente uno tiene unos microorganismos, los pone sobre una placa, lo seca, lo tiñe primero con cristal violeta, luego lo fija con yodo, luego lo decoloriza con alcohol, y luego le hacen una segunda tinción con safranina, y entonces las que resultan púrpuras van a ser gram positivas, y las que resultan negativas, rojas, son gram negativas. En cuanto a la estructura de las bacterias, bueno, tenemos la cápsula, la pared celular, la membrana plasmática, y tenemos dos estructuras que son muy interesantes. Una son los flagelos, que sirven para movilización, y la otra son los pilis, que son como pelitos que sirven para, en realidad tienen una función súper interesante, que es, sirven para sujetarse a otras bacterias
y hacer la conjugación. La conjugación es el paso de material genético de una bacteria a otra. Digamos, hay gente que lo describe como el sexo de las bacterias, ¿verdad? Entonces, lo que hacen es extender el pili como si fuera un tipo pene, ¿verdad? Se conectan con la otra bacteria y luego pasan su material genético de una bacteria a otra. Lo vamos a ver con más detalle más adelante. Luego tenemos los flagelos, que son extensiones parecidas a los pelos que pueden rotar para impulsar el organismo a través del entorno. Entonces, voy a correr esto un poquito. A mí me parece interesantísimo este mecanismo que tienen, ¿verdad? Entonces tenemos una incrustación en la membrana plasmática, tenemos el espacio periplasmático y luego tenemos la membrana externa. Entonces digamos que es como un motorcito que se pone en estas circunstancias y es uno de los sistemas más eficientes para la movilización. Entonces lo que hacen es girar. Y dependiendo, entonces, con esta capacidad de girar y el uso, hacen un uso de energía muy eficiente. Entonces, hay mucha gente que está utilizando estos modelos de las membranas a pequeña escala para desarrollar nuevas formas de locomoción, por ejemplo, en el agua, para desarrollar nuevas turbinas para barcos, este tipo de cosas. Hay organismos que tienen solamente un flagelo externo, hay otros que tienen dos. Al tener dos le da una mayor direccionalidad. Hay otros que tienen muchos, hay otros que los tienen dispersos alrededor de toda la célula. En cuanto a la membrana externa, entonces las bacterias o los procariontes, compuestos por el citoplasma, por los ribosomas, entonces, que son importantes para la síntesis de proteínas. Los ribosomas, cuando uno extrae ARN, por ejemplo, más o menos un 80% de todo lo que extrae corresponde a los ribosomas. Por eso es que Carl Woese utilizó esta molécula como marcador, porque en realidad es muy abundante. Tenemos mesosomas, que son vaginaciones, y por otro lado tenemos plasmidos, que son moléculas ya de ADN circular, mucho más pequeñas, que tienen material extracromosómico, es decir, todas las bacterias tienen un cromosoma principal, pero normalmente tienen algunos genes accesorios o funciones accesorias que están codificadas en plasmidos que le permiten tener adaptaciones o ventajas adaptativas. Lo vamos a ver más adelante. Otra de las cosas hermosísimas de las bacterias es que presentan una diferenciación estructural. Entonces, una sola bacteria puede tener formas distintas. Entonces, por ejemplo, los bacilos tienen endosporas y a las anabaenas son cianobacterias que pueden formar heterocistos, ¿verdad? Entonces, esto es una anabaena. Entonces, tenemos las bacterias en su forma normal, tenemos los heterocistos y normalmente aquí están otras actividades, por ejemplo, la fijación de nitrógeno. Quisiera hacer, no, está más adelante, aquí está. Con respecto a las endosporas, entonces las endosporas es como decir semillitas, ¿verdad? Son partículas gruesas envueltas de material genético y que tienen algunas enzimas. Las endosporas, pensémoslo como semillitas de estas bacterias. Permiten soportar condiciones adversas, se forman dentro de algunas bacterias en condiciones ambientales inhóspitas y cuando encuentren el ambiente propicio, el metabolismo se reanuda y la endospora se convierte en una nueva bacteria. Por eso es que, no sé si ustedes han escuchado hablar de las enfermedades nocosomiales, es decir, son las enfermedades o estas intrahospitalarias. Y es decir, no sé si ustedes han ido, bueno, han escuchado algún caso de que alguien fue al hospital, y voy a decir nombres, al San Juan de Dios, ¿verdad? O al Calderón, porque se cortó un pie y terminó muriéndose de una infección, ¿verdad? Y básicamente lo que ocurre es que muchos de estos hospitales están infectados de muchas cepas, por ejemplo, algunos clostridios, como Clostridium difficile, y que producen endosporas. Y estas endosporas, primero se producen millones, ¿verdad? Y lo otro es que estas bacterias son resistentes a muchísimos de los antibióticos que conocemos. Entonces, la capacidad de infectarse es altísima, ¿verdad? Entonces, tener los materiales en estos momentos para limpiar y aún así, por más
hay una altísima presencia. Por eso verás que en discusiones ahí con colegas microbiólogos, esta es otra de las grandes preocupaciones que tenemos ahora con esta época de la pandemia, porque las personas que están en las unidades de cuidados intensivos tienen que entubarlas, que ya por sí están en una condición muy difícil, pero por otro lado hay diferentes condiciones que propician para el desarrollo de endosporas en el ambiente, infecten a estas personas que también están un poco comprometidas. Y todo se da por esta capacidad de los microorganismos, de algunos, de producir endosporas.